quién seguimos los cristianos? Parte número 2. En el último estudio que tuvimos, empezamos a ver a quién deben seguir aquellos que son discípulos de Cristo. ¿Por qué es que somos cristianos? Bueno, porque tenemos un maestro, y este maestro es Jesucristo. Somos discípulos de Cristo, somos cristianos. Esto lo definimos en el tema anterior. Llegamos a comprender que el Padre quiere que oigamos a Cristo. Hoy Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Debemos seguir sus mandamientos, sus ordenanzas, sus enseñanzas. Ya no sujetarnos a la ley que Dios dio al pueblo de Israel por medio de su siervo Moisés, porque esa ley Cristo la quitó, Cristo la clavó en la cruz. Hoy día debemos seguir a Jesucristo, y por eso es que somos cristianos, nada más y nada menos. ¿A quién seguimos los cristianos? Leamos por favor el Evangelio de Juan, capítulo número 7, el versículo número 15, vamos a leer al 17. El Evangelio de Juan, capítulo número 7, verso número 15 al 17. Segunda de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 15 al 17. Dice así: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Señor Jesucristo traía una doctrina. Doctrina es enseñanza. Cristo traía una doctrina. Y Él dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién envió a Cristo? El Padre. El Padre. Entonces la doctrina, ¿de quién era? De Dios Padre. De Dios, exacto, de Dios Padre. Dios el Padre envió a su Hijo, a Dios el Hijo, y por medio de Él dio a conocer su doctrina, su enseñanza. Vuelvo a repetir, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, dice Jesús. Verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Toda aquella persona que, cuando Jesucristo está hablando acá en la tierra, en el primer siglo, Él empezó allá por el año, a los 30 años más o menos, empezó en su ministerio de predicación y enseñanza, y duró aproximadamente 3 años a 3 años y medio. Por aquel tiempo el Señor dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y añade, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Veamos aquí, aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Palabra de Cristo. Todo aquel judío que oía la palabra de Dios a través de Jesucristo, si quería hacer la voluntad de Dios, iba a reconocer que esa doctrina, que esa enseñanza que Cristo traía, era de Dios. Luego entonces todo fiel adorador, toda persona que en verdad quiere agradar a Dios, reconoce la palabra de Dios cuando es dada. Reconoce también la falsedad. Reconoce cuando es palabra de hombre, engaño, falsa, mentira. Cristo traía la doctrina de Dios. ¿A quién seguimos los cristianos? ¿A quién debemos seguir? Cristo. La doctrina de Cristo. Lean por favor una de las cartas de Juan. En la primera carta de Juan, en la primera carta universal de Juan Apóstol, vamos a leer. Es en la segunda. Es en la segunda. Segunda de Juan, versículo número 9 al 11. Segunda carta de Juan, verso 9 al 11. La segunda carta universal de Juan solo tiene un capítulo. Entonces leemos verso 9 al 11. Dice así:
Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Extraviarse del camino sucede por causa de no perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Tiene Cristo una doctrina? ¿Traía Cristo una doctrina? Amén. ¿Doctrina es qué? Enseñanza. Sí, doctrina es enseñanza. La doctrina que Cristo trajo era de Dios, del Padre. Y esta enseñanza Cristo la enseñó como doctrina, como palabra de Dios. Y esta enseñanza la reciben los apóstoles. En Juan 28:20 les dijo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Luego la enseñanza que los apóstoles traían eran enseñanzas de Cristo, que el Padre le dio. Y dice, el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Una pregunta. Una pregunta. Doctrina, cuando se refiere a doctrina, ¿es plural o literal? Porque muchos lo toman como literal, se basan a un solo mandamiento. Allá. Por eso le pregunto. Allá. Doctrina es enseñanza, pero la enseñanza de Cristo es total, es completa. La enseñanza de Cristo es completa. No solamente es un mandamiento. Mateo 28:20, Él le dijo a sus apóstoles, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Todas las cosas son todas las enseñanzas, todos los mandamientos que Cristo dio a sus apóstoles. Y esa es la doctrina de Cristo. Ahí comprende toda la doctrina de Cristo. Los apóstoles se encargaron de enseñar toda la voluntad del Señor. Hoy día tenemos toda la voluntad del Señor escrito en el Nuevo Testamento. ¿A quién debemos oír? Pues Mateo 17:5 dice, a Él oiréis. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, a Él oíd. Es a Cristo. ¿A quién seguimos los cristianos? Bueno, a Cristo. Somos cristianos, somos discípulos de Cristo. No somos discípulos de Moisés, no somos discípulos de David, de Elías, de ninguno de los profetas, de los siervos de Dios que sirvieron fielmente a Dios en la dispensación que ya concluyó con la muerte de Jesucristo en la cruz. Hoy estamos en la dispensación de la cristiana, estamos en la era cristiana, seguimos a Cristo, somos los discípulos de Jesucristo, del Señor. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque toda aquella persona que le dice bienvenido participa de todas sus malas obras. Uno debe de entender y reconocer la doctrina de Cristo. Y uno no tiene por qué, hermanos amados en el Señor, aceptar mandamientos, ordenanzas que están contempladas en el Antiguo Testamento si el Nuevo Testamento no las tiene. La Biblia está llena de palabra de Dios, pero Dios habló en el Antiguo Testamento, hermano, por medio de los profetas. Pero en estos últimos días, dice Hebreos 1:1, nos ha hablado a través de su Hijo. Hebreos 1:1 y 2. Debemos seguir la doctrina de Cristo. Cristo tiene una doctrina. Esta doctrina es enseñanza. Y esta enseñanza de Cristo es la ley de Cristo. No nos confundamos. El hecho de que no estemos bajo la ley de Moisés no quiere decir que no haya una ley sobre los cristianos. Bien, hay una ley sobre los cristianos, pero no es la ley de Moisés, no es la ley mosaica, no es la ley que sujetó al Israel en la carne, no. Hoy día la ley que rige a la iglesia es la ley de Cristo. ¿A quién seguimos los cristianos? Bueno, a Jesucristo. Y Jesucristo tiene una ley. Lea conmigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. La primera carta a los Corintios, capítulo 9.
Vamos a leer versículo número 19 al versículo 22. 19 al 22, con énfasis en el 21. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 19 al 22. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Me he hecho a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Pablo el apóstol siguió el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo, él enseñaba donde era invitado. Él era invitado a una boda, él era invitado a un banquete, él iba. Pero él no iba en un sentido social únicamente para ir a compartir cualquier reunión absurda, cualquier cosa pasajera de este mundo. No, él aprovechaba, hermanos, cada oportunidad que le brindaban para predicar y para enseñar el evangelio del reino de Dios. Si no hubiese sido así, entonces no se hubieran convertido Zaqueo, no se hubiera convertido aquella mujer que era llamada pecadora, y tantas gentes con quienes él comía. A él lo condenaban porque él se juntaba con pecadores, así entre comillas llamados. Pero el Señor dice: yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. El que está sano no tiene necesidad de enfermos, el que está sano no tiene necesidad de médicos, sino el que está enfermo. ¿Tenemos nosotros necesidad de Dios? Claro que sí. Todo el mundo está enfermo por causa del pecado y todo el mundo necesita el evangelio de Dios. Todo el mundo necesita a Cristo el Señor. ¿Lo necesitaban los judíos? Claro que sí. ¿Lo necesitaban nosotros los gentiles? Por supuesto que sí. Entonces, el apóstol Pablo, de igual manera, él se hacía a los judíos. Él era judío. Los judíos que no creyeron en Jesucristo seguían aún sujetos a la ley de Moisés. Y Pablo se juntaba con ellos con el objeto de ganarlos para Cristo. Pablo no se juntaba en la sinagoga los días sábados para guardar la ley. Pablo no se unía a los judíos en la sinagoga los días sábados para guardar el sábado. Él llegaba precisamente por si le daban oportunidad, él pasaba al frente y predicaba a Jesucristo el Señor. Esa era la razón por la cual Pablo se reunía en las sinagogas con los judíos. Digo, por supuesto, los judíos que eran incrédulos a Jesucristo el Señor. Entonces, dice aquí la Biblia: me he hecho, dice, a los que están bajo la ley, dice, aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Vea? ¿Estaba Pablo sujeto a la ley? ¿Estaba Pablo sujeto a la ley de Moisés? Ya no. Pero él se había hecho a los que estaban sujetos a la ley para ganarlos, para ganar a aquellos que están sujetos a la ley. ¿Tenían alguna ley los gentiles? ¿Tenían? No. Ellos no estaban bajo ninguna ley. Dice Pablo aquí: me he hecho a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. ¿Ve? No estando yo sin ley de Dios, más bajo la ley de Cristo. ¿Y por qué él se había hecho a los gentiles que no tenían ley? Ellos no estaban bajo la ley de Moisés. Y Pablo se unía a los gentiles como si fuese una persona gentil igual que ellos. Pero no para hacer las barbaridades o las acciones injustas que quizás los gentiles hacían, no, sino para hacer luz en medio de ellos. ¿Acaso no Cristo había dicho: ustedes son la luz del mundo?
¿Ustedes son la sal de la tierra? ¿Así? Amén. Claro que sí. Pablo era luz en medio de los gentiles. Pablo era sal en medio de los judíos. No digamos Jesucristo, que es la luz del mundo. Juan 8:12. Entonces, mis hermanos amados en el Señor, Pablo se había hecho a los que estaban bajo la ley de Moisés, aunque Pablo no estaba sujeto a esa ley, y se hacía a ellos para ganarlos. Pablo se hacía a los gentiles que no tenían ley sobre sí, como si él fuera un hombre sin ley, no estando él sin ley de Dios. Pablo tenía ley de Dios sobre él, pero no era la ley de Moisés, hermanos. No era la ley que Dios dio en el Sinaí. No eran los 613 preceptos que están en la ley. Él estaba bajo la ley de Cristo. 1 Corintios 9:21. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos, dice, salve a algunos. Esa era la razón por la cual Pablo se unía a gentiles, se juntaba con los judíos, pero para predicar a Jesucristo. Ese era su objetivo, hermano. Nosotros debemos ser otro tanto. Si tenemos oportunidad de conversar y estudiar y hablarles del Evangelio a personas que están sujetas a la ley de Moisés aún, guardan los días, guardan las fiestas dadas en Levíticos, se abstienen de ciertos alimentos, pagan diezmos, pagan primicias, etcétera, etcétera, etcétera. Usan instrumentos musicales en sus cultos de adoración. Solamente falta que ofrezcan animales en sacrificio, se circunciden y otras cosas más. Cuando les hablemos nosotros, hagámosles ver que Dios nos ha mandado a amar a todos, porque Dios nos ama a todos. Lo que Él no tolera es el pecado. Nosotros debemos amarnos y debemos amar a nuestro prójimo. Aunque estén sujetos ellos a la ley, hablémosles y mostrémosles que hay en Cristo libertad. ¿Tenemos ley nosotros sobre sí? Amén. ¿Y bajo qué ley estamos nosotros? Bajo la ley de Cristo. Bajo la ley de Cristo. ¿A quién debemos seguir los cristianos? A Cristo. A Cristo. Él es nuestro maestro. ¿Sí? Uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Nuestro maestro, hermanos, no es Moisés. Los judíos actuales que rechazaron a Jesucristo y que lo rechazan hasta hoy día, ellos se reúnen en sinagogas. En la capital hay una sinagoga. Y ahí llegan ellos, ahí leen la ley. Leen el Pentateuco, ¿va? Que es los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, la Torá así llamada, que es la ley, es lo que leen ellos. Y todo el Antiguo Testamento lo tienen ellos. Esa es la ley que ellos enseñan. Cada sábado se reúnen a leerla. Ellos se abstienen de comer animales que para ellos son considerados inmundos, según Levítico 11. No comen camarón, no comen cangrejo, no comen pescado sin escama, no comen cerdo, no comen pato y tantas aves y animales que están prohibidos en Levítico 11. Pero Levítico 11 es ley levítica, es la ley de Moisés. Y dice la Biblia en Hebreos 7:12, cambiado el sacerdocio, necesario es que se haga también cambio de ley. Hubo un cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley. La ley bajo la cual estaba Pablo era la ley de Cristo. 1 Corintios 9:21. Entonces, mis hermanos, pues hay muchos pues que se abstienen de tantas cosas y hacen tantas cosas que realmente, hermanos, no son mandamientos para los cristianos. Tenemos que seguir a Cristo y entonces debemos de contentarnos con los mandamientos que los apóstoles enseñaron para la iglesia. ¿Sí? Para la iglesia. Entonces esos mandamientos los vamos a ver en el Nuevo Testamento. ¿Queremos ver nosotros que la ley ya fue quitada? ¿Queremos darnos cuenta al leer en la palabra del Señor que esa ley fue clavada en la cruz? Leamos por favor Colosenses capítulo número 2.
verso 14 al 17. Colosenses 2, verso 14 al 17. Dice de esta manera, Colosenses capítulo 2, verso 14 al 17. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo ello, hermanos, la abstinencia de ciertas comidas, el hecho de celebrar fiestas, guardar las fiestas del novilunio, las fiestas mensuales, las fiestas anuales, los días de reposo, mi hermano amado, todo eso, hermano amado, dice el versículo 17, todo lo cual es sombra. Todo ello era una sombra. ¿Sabe usted que la ley que Dios dio al pueblo de Israel era una sombra? Y una sombra, hermano amado en el Señor, simplemente es una reflexión de una verdad. Se veía una sombra, pero esa no era la realidad. La realidad es Cristo. Aleluya. Cristo es la realidad. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a la verdad, a la realidad en Cristo Jesús. Juan 1:17 dice, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Juan 1:17. Bueno, entonces, quiero que lean conmigo, por favor, la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Vamos a leer versículo número 5. Y vamos a leer hasta el 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5 al 11. Dice de esta manera, segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 5 al 11. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, o sea, nuestra suficiencia, decía Pablo, proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo y los demás siervos del Señor, ellos no tenían competencia o suficiencia de sí mismos, como para decir, bueno, esto es mío y esto es de mi sabiduría. No, no, no. Toda suficiencia, toda competencia en las cosas del reino de Dios procedía de arriba. Dios les había dado esa capacidad, esa suficiencia, esa competencia. Y el mismo Señor dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo, al igual que los demás servidores del Señor, eran ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Pablo y los demás hermanos, ellos no siguieron enseñando la ley. Ellos no estuvieron enseñando, guarden el sábado, absténganse de ciertas comidas, guarden ciertas fiestas, diezmen, paguen las primicias, hagan esto, hagan lo otro. Si ellos hubieran enseñado eso, hermano amado, en las cartas que Pablo escribió, estuvieran contemplando. Pedro lo hubiera contemplado. Juan lo hubiera enseñado. Pero ellos no enseñaron eso.
ellos enseñaron, hermano, la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es la que rige hoy día en la iglesia, la cual los cristianos se sujetan voluntariamente, porque uno es vuestro Señor, el Cristo. Aleluya. Cristo es el Señor, Él es el que ordena, Él es el que enseña. Entonces le dicen a usted, pero mire aquí en Levítico. ¿Pero qué tiene que ver Levítico con Cristo? Pregúntele usted. ¿Será que en Levítico vamos a hallar los mandamientos de Jesucristo? ¿Será que los vamos a hallar los mandamientos de Cristo en Éxodo, en Deuteronomio, en las profecías del Antiguo Testamento? ¿O vamos a hallar los mandamientos de Cristo en el Nuevo Pacto? ¿Pablo será que era ministro competente del Antiguo Testamento? ¿O de un nuevo pacto? De un nuevo pacto. De un nuevo pacto. Y esa suficiencia, esa competencia se la dio el Señor. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y dice, no de la letra. Ellos no eran ministros de la letra, es decir, del Antiguo Testamento, sino del Espíritu. Porque el nuevo pacto, hermano, es el ministerio del Espíritu. Es la ley del Espíritu de vida. Es la ley de Cristo. Y dice que no eran ellos ministros del antiguo pacto, no de la letra, dice, porque la letra mata. ¿Sabe por qué mata la letra? Porque es que mata el Antiguo Testamento. Gálatas 3:10 dice, porque está escrito, maldito aquel que no hiciere todas las cosas que están escritos en la ley para hacerlas. ¿Sí? Todo aquel que no lograba perfección en el Antiguo Testamento, al guardar, por ese motivo todos fallaron. Ninguno pudo guardar la ley del Antiguo Testamento sin faltar en algo. Por eso Dios envía a su Hijo Jesucristo. Dios se hace carne, Dios el Hijo se hace carne, el Verbo se hace carne, y Él vino a vivir una vida perfecta para la gloria de Dios. Él sí vino e hizo las cosas a perfección. Y Él dice, cuando está en la cruz, consumado es. Hecho está. Y era necesario, dice Lucas 24, que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas de Él en la ley, en los profetas y en los salmos. Una pregunta. Sí. Los que estuvieron bajo la ley, nadie se salvó por las obras, si no hubiese sido por Cristo. Exacto. ¿Correcto? Así es. Ah, Nadie podía salvarse. Ellos lo que debían hacer era seguir los mandamientos que Dios había dado en la ley, pero con fe. Pero dice la Biblia que no les aprovechó porque guardaban las cosas, pero sin fe. Ya era por obligación. ¿Ven? Por obligación, incluso nada es a veces apetecible para nosotros, hasta un alimento que nos forzan a comerlo contra nuestra propia voluntad nos hace daño, porque no lo apetecíamos, no lo queremos. Hoy día, mi hermano amado en el Señor, entonces, Pablo el apóstol y los demás eran ministros competentes de un nuevo testamento, de un nuevo pacto. Y dice que ellos no eran ministros competentes, dice, de la letra, sino del Espíritu. Y la razón es porque la letra mata, mas el Espíritu da vida, mas el Espíritu vivifica. Es la ley del Espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque hoy día nosotros estamos en la ley de Cristo, en la ley de la libertad. Y hoy día nosotros obedecemos y caminamos por fe, no por vista. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios, sino por fe. Y dice la palabra del Señor que para el que cree, todo le es posible. La fe. Ventajas que no tuvo el pueblo de Israel. Viene el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Y el Espíritu de Dios está en nuestros corazones. Ventaja, hermano Salvador, que no tuvieron los judíos. Ellos no tenían el Espíritu de Dios en sus corazones. Cristo vino y entonces ya dio esa promesa. Y todo aquel que se bautiza en Cristo para el perdón de los pecados,
recibe también al Espíritu de Dios. Todo ello, esa ayuda no la tenían. Hoy día nosotros, mi hermano amado en el Señor, vivimos en la era cristiana, estamos sujetos a la ley de Cristo, seguimos el nuevo pacto, que es mejor que el primero. Sigamos leyendo. Versículo 7. Segunda de Corintios 3, verso 7. Dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, ¿qué mandamientos grabó Dios en piedra? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. El ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Ese ministerio de muerte grabado con letras en piedra, hermanos, son los 10 mandamientos. Son las 2 tablas de piedra que Moisés alisó y Dios escribió allí los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 son el ministerio de condenación, son el ministerio de muerte. ¿Sabe por qué? Porque nadie pudo, hermano, cumplirlo. Se exigía perfección. Y no solamente, hermano, esos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran la base, hermano, de la ley de los judíos. Y habían más de 600 mandamientos adicionales a los 10. Y todo, hermano, era la ley, todo era ley de Dios. Dice entonces que si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ese ministerio del Antiguo Testamento fue con gloria, hermano. Pero dice que este ministerio iba a perecer, iba a morir, se iba a terminar. ¿Cuándo? Bueno, cuando Jesucristo lo cumpliera. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Vea, el ministerio del Espíritu es el ministerio actual, es el nuevo pacto, es el Nuevo Testamento, es la ley de Cristo. Porque si el ministerio de condenación, luego entonces el ministerio de muerte también es el ministerio de condenación, es el Antiguo Testamento, es lo que Dios grabó con letras en piedra. Y si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque, hermano amado en el Señor, ¿sabe usted de que según fuera de Cristo no hay justo ni aún uno? Ni aún aquellos que guardaban la ley podían ser justos ante Dios. Nadie. Por la fe, mi hermano, llega uno a ser justificado ante el Señor. No por guardar la ley que Cristo quitó en su muerte en la cruz. Dice entonces, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, ¿qué es lo que fue glorioso? Bueno, la ley antigua, el antiguo pacto. Aún esto que fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. El nuevo pacto es superior en gloria. ¿Sabe por qué es superior en gloria? Porque es el mismo Dios que vino a la tierra, mi hermano, y enseñó. Y es el mismo Hijo de Dios el que murió y santificó esa ley con su propia sangre. No fue santificado con sangre de becerros, machos cabríos, de toros, no. Fue santificado con la propia sangre del Hijo de Dios. El nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Y eso no lo digo yo de mí mismo, la palabra lo dice. Lo vamos a ver. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Mire, lo que perece tuvo gloria. ¿Qué es lo que perece? Bueno, el antiguo pacto. Y si aquello tuvo gloria, dice aquí, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece? El nuevo pacto. El nuevo
Testamento. ¿Quieren ir conmigo, por favor, al libro de Hebreos? Hebreos. Vamos a leer el capítulo 8. Versículo número, vamos a ver versículo 5 en adelante. Jesucristo es, mi hermano amado en el Señor, el que confirmó el nuevo pacto. Ese nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Es la nueva ley de Dios a través de Cristo Jesús. No estamos sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. 1 Corintios 9:21. Dice Hebreos capítulo 8, verso 5 en adelante. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí está hablando, hermano, acerca de aquel santuario que se había levantado en la tierra, y todo eso era figura del santuario celestial a donde Jesucristo entró directamente. Verso 6. Pero ahora tanto ministerio es el suyo, o sea, el ministerio de Cristo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hermanos, Jesucristo es mediador de un mejor pacto. Jesucristo es mediador del nuevo pacto, y dice que este nuevo pacto es mejor, y dice que está establecido sobre mejores promesas. ¿Saben ustedes que el Antiguo Testamento tenía promesas, pero terrenales? ¿Sí? ¿Saben ustedes que la herencia que se les había prometido era Canaán? Amén. Era tierra terrenal, nada más. Mientras que la herencia que Dios promete a su pueblo hoy día a través de Cristo no es la tierra de Canaán allá en el Medio Oriente, hermano. La herencia que Dios promete para la iglesia, para su pueblo, es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y está reservada en los cielos. Aleluya. ¿Sí? Así es, hermano. Nuestra ciudadanía es